Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Días antes de la vista que se celebró la semana pasada ante la Subcomisión de Asuntos Indígenas e Insulares, la portada del Nuevo Día hablaba de que quizás había una expectativa de que la Junta de Control Fiscal se iba a ir. Pero Sí, a mí me estuvo descabellada la idea, pero ciertamente después de ver la vista pública, la Junta se va a quedar aquí hasta que ellos decidan. El señor Mujica explicó claramente que ellos son los que deciden si el presupuesto está balanceado o no balanceado cuando finaliza el año. sí, definitivamente todas las expresiones que se han hecho previamente sobre que la Junta está a la vuelta de la esquina de irse, recordarás a Marrero, el pasado secretario de Estado y jefe de AFAF, que cuando cerró, ¿verdad?, su rol como oficial gubernamental que lidia directamente con la Junta, dijo que la Junta se iba en el 2028. Y al otro día Mujica dijo, no, no es el 2028, podría ser el 2029. Y todos los demás que le han hecho coro a esto de que se puede ir la Junta, realmente esos son cantos de sirena. Le han estado mintiendo al pueblo o padecen de una ingenuidad tremenda. Porque hay que darle seguimiento a cómo ha funcionado la ley, cómo ha funcionado la Junta, cómo está la situación económica de Puerto Rico, cuáles son los requisitos de la ley promesa, qué dice la Junta en los planes fiscales, cuáles son los planes fiscales. Y yo creo que en esta comparecencia la noticia principal de todo lo que él dijo es que él confirma, como tú dijiste, que la Junta va a estar todo el tiempo que sea necesario para hacer todo lo que ellos quieran hacer, y que además los que deciden unilateralmente sobre si se van o no se van son ellos. Y no solamente en esa comparecencia, por ejemplo, te hablaron de 50 proyectos que el gobierno tiene que realizar para que ellos entiendan que, por ejemplo, se puede tener acceso a los mercados, que es uno de los requisitos de la ley promesa. Esos 50 proyectos, Alfonso, la gran mayoría están desde el primer plan fiscal. Las famosas reformas estructurales que establecieron ahí y que la mayoría de ellas no se han cumplido, todavía están en el plan fiscal como reformas indispensables para que el gobierno de Puerto Rico salga de la crisis, tenga acceso a los mercados de capital, etc. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Mira, esta semana también anunciaron que ahora se van a meter a hacer una reforma contributiva y luego se van a meter en hacer un plan de desarrollo económico. Y eso es lo que te dice directamente, sin entrar en la granulosidad, los detalles de cómo es que se pueden ir y qué requisitos tienen que cumplir. Pues el estado mental de ellos es quedarnos aquí per secula seculorum haciendo cosas, porque según dijo Mujica, si estas cosas no se hacen, el gobierno de Puerto Rico va a tener que eventualmente hacer unos ajustes dolorosos que no pueden hacer, que no van a poder hacer. Y eso lo que te implica es que la mentalidad de Mujica y de la Junta de Control Fiscal es de tutelaje colonial. Es que tenemos una incapacidad, Alfonso, de hacer las cosas bien, y no se dan cuenta que no es que somos así, es que la clase política intermediaria, producto, engendro de la situación colonial, es la que eso es lo único que hace, porque es lo único que tiene espacio para hacer. Es meramente distribuir el presupuesto. Aún bajo el ELA sin promesa era lo mismo, distribuir el presupuesto, poder llevarse todo lo que se pueda llevar de ese presupuesto en los contratos, en los amigos, en las donaciones a los partidos, etcétera. Y a Dios que reparta suerte, porque no hay proyecto político, no hay proyecto de país que se pueda implantar, porque el régimen colonial asfixia todo, divide e impera. El régimen colonial te divide en tres grupos: estadistas, estadolibristas e independentistas, y te pone a pelear, y jamás va a haber la voluntad, la unidad para poder alcanzar un objetivo común de tener un país soberano, libre y que pueda tener su proyecto de desarrollo económico. Así que esa comparecencia de Mujica, aunque llevamos años, Alfonso, diciendo lo mismo, ¿no? Que en términos de la situación económica y fiscal de Puerto Rico, que en términos de la posibilidad de que se puedan cumplir con los requisitos de la ley promesa, la Junta va a estar aquí para siempre, y hay que sacarla. La Junta no se va, la Junta hay que sacarla, porque si analizamos
lo que Mujica dice, pues Mujica se queja de que todavía, ¿verdad?, hay un solo presupuesto que se ha sometido en conjunto y se ha aprobado en conjunto con la legislatura y la gobernadora, pero él aclara inmediatamente, pero es que no se sabe si eso va a estar balanceado porque no se sabe si se va a gastar más de lo ingresado. Y tú te preguntas, Dios cara, pero si la Junta no es la que autoriza el presupuesto y no es la que autoriza las transferencias de ese presupuesto, cada día se le piden transferencias y la Junta es quien autoriza eso. ¿Cómo es posible que entonces la Junta autorice transferencias o autorice gastos que no están presupuestados? Es la Junta entonces la culpable de que los presupuestos no estén balanceados. Así que no hay nada que celebrar con que ya se logró un primer presupuesto balanceado, porque hay que esperar al final del año. Y para saber eso, Alfonso, hay que esperar al estado financiero, que está como 2 años atrasado. Así que no se sabe ni siquiera al final del año, se sabe al otro año. Y dentro de esas circunstancias ya tú tienes 2 años a fondo para tomar cualquier decisión sobre si se cumple con el requisito de los 4 presupuestos balanceados consecutivos, que es lo que la gente no dice ni habla en la radio y la televisión. Son consecutivos, que si Puerto Rico falla en uno de esos presupuestos intermedios, si el 2 no está balanceado, si el 3 no está balanceado, se acaba la cuenta y hay que empezar de nuevo. Es un juego, es una trampa, Alfonso, para tú creer que puedes sacar a la Junta y que eventualmente pues eso se va a dar bajo el cumplimiento de los requisitos de la ley promesa. Eso es imposible. Los presupuestos de los gobiernos no es para que sobre dinero, porque el presupuesto no es una empresa con fines de lucro. Los presupuestos es para que se gaste justo lo que se presupuestó, y si se tiene que gastar más por necesidades, se gasta, pero obviamente no llegando a exceso. Pero tú no puedes tener una visión de que esto tiene que ser al chavo, porque así no es que funcionan los gobiernos. Lo que sobregasté este año tengo que presupuestarlo el otro año, pero no es para que uno esté ahorrando dinero, porque hay mucha necesidad en Puerto Rico. Siempre va a haber mucha necesidad en todos los países, y no hay accionistas detrás del país que estén esperando que sobre dinero para poder entonces cobrar esos réditos en dividendos de acciones. Eso no existe en los gobiernos. Así que el cuadro que se pinta por el señor Mujica y lo que dice la ley de los 4 presupuestos balanceados consecutivos hace que sea prácticamente imposible lograr eso. Fíjate que él dice en la presentación que puede haber situaciones económicas que impidan, ¿verdad?, que se pueda tener esos presupuestos balanceados, y que todavía faltan más de 50 acciones para lograr que el gobierno tenga la responsabilidad fiscal necesaria. 50 acciones, Alfonso, después de 9 años. O sea, ¿y qué han hecho? ¿Qué han logrado? ¿Cómo ellos justifican su trabajo? Entonces ahora van a hacer planes económicos, planes de contribuciones sobre ingresos y planes fiscales relacionados a la reforma de las contribuciones, etcétera. ¿Y cuándo va a terminar eso? Pues nunca, porque ellos son un gobierno, Alfonso, que tienen unos beneficios, tienen unos empleos, tienen unos salarios extraordinarios, y ellos no se van a quitar. ¿Tú crees que Mujica va a renunciar voluntariamente al salario, las prebendas que tiene como director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal? Jamás. Voluntariamente, jamás. Él va a estar ahí hasta que se retire. Ahora, pero se vendió muy bien. ¿En qué sentido? En términos de lo que ellos dicen que lo han logrado. Sí, yo te puedo hablar de eso también. Sí. Ellos dicen... Y creo que los congresistas fueron muy... inclusive el comisionado residente fue condescendiente con él. Sí, porque hay toda una narrativa de que la Junta está logrando sus objetivos, pero cuando tú vas al fino, ¿verdad?, a la letra pequeña, te das cuenta que todo es una narrativa falsa. Porque, por ejemplo, y lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿qué pasa con los déficits estructurales que fueron los que llevaron a la quiebra a Puerto Rico? Pues mira, en el plan de ajuste de la deuda le dijeron a la jueza Taylor Swain que esos déficits volvían por la situación económica del país en el 2035. Y la jueza dijo, bueno, pero como en el 2035 solamente se deben 2.000 millones de dólares según el plan de ajuste, pues yo voy a confirmar el plan. Y en ese momento se brega con una deuda mucho menor.
Y entonces ese pronóstico de cuándo es que vuelven los déficits estructurales lo han ido revisando año tras año y eso ya está a la vuelta de la esquina. O sea, ¿cómo tú vas a decir que has logrado avances significativos en la reestructuración de la deuda si ya en 2 años, 2027, 2028, tú no vas a tener suficiente dinero para pagar la deuda o para cubrir las pensiones o para cubrir los gastos indispensables del gobierno central? O sea, aquí lo que hay es una situación de que se pateó la lata. Eso no es ningún logro. Eso no es un ajuste permanente de la deuda. Eso no es una reforma fiscal que nos lleve a una sostenibilidad. Todo lo contrario. Y entonces, aquí tenemos la situación de que no hay ningún plan económico porque ninguno de los partidos que ha estado en el poder ha tenido un plan económico. ¿Cuál es el plan económico del PNP? No hay plan económico y todas las medidas son como que aleatorias, como que no, totalmente inconexas. Y eso te indica que no hay ninguna estrategia, ningún plan. Entonces, ¿cómo se va? En ese sentido, el gobierno de Jennifer González es cómplice de la Junta. Bueno, es cómplice y es uno de los señalamientos que quiero hacer aquí. Aquí se sabe que no existe el Estado Libre Asociado, que le descabezaron el proyecto político del Partido Popular Democrático. ¿Y dónde está la oposición de los populares a la Junta? Pues ninguna. ¿Dónde está la oposición de Pablo José a la Junta? Como tú muy bien dijiste, fue condescendiente con la Junta. Pues ustedes están haciendo un trabajo, pues tienen que hacer este trabajo para que se vayan. Esa no es la manera de tú responder a quien te destruyó tu proyecto político. Y el tema de los independentistas también, ¿verdad? Aquí hay que tener claro que aquí hay un régimen colonial y que se manifiesta con las leyes federales y con las agencias federales. Pero quien está día a día ahí, machacando, utilizando esos poderes federales, es la Junta de Control Fiscal. Y como Junta de Control Fiscal es el organismo que tú tienes que crearle una crisis para que se tenga que revisar la relación, para que obligues a Estados Unidos a mirar la relación colonial. ¿Tú crees que con lo que pasó en esa vista hay alguna información que mueva a los congresistas a tratar de modificar la relación colonial por razón de las ejecutorias de la Junta de Control Fiscal? Pues claro que no. O sea, y toma nota, ahí no hubo presencia de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Y me pregunto yo, o sea, la gobernadora está a favor de entonces de la Junta de Control Fiscal. Ellos apoyan lo que están haciendo, apoyan que el gobierno tenga que estar pidiendo permiso cada vez para poder hacer algo, apoyan que sea la Junta quien empuje todo proceso de definición de política pública mediante los planes fiscales. O sea, si esa es la posición del Partido Nuevo Progresista y del gobierno actual, pues jamás van a lograr la estadidad, porque uno de los requisitos para lograr la estadidad, primero se tiene que ir la Junta de Control Fiscal, y segundo que demuestren que ellos tienen la responsabilidad política y financiera para llevar las riendas de un Estado de la Unión Americana que tiene otros problemas, ¿verdad? Y lo sabemos, lo hemos discutido aquí, que hacen imposible esa situación, pero por lo menos tú abundas en los temas en los cuales podrías tener alguna ventaja. Pero aquí no hay nada, no hay ningún tipo de estrategia para lidiar contra la Junta de Control Fiscal. Aquí nos levantamos de vez en cuando y se hace un piquete cuando la Junta toma alguna medida que es, ¿verdad?, dañina, y nos olvidamos al otro día. Y aquí no nos damos cuenta de que la Junta es la que está detrás de las privatizaciones, de los contratos con New Fortress, de la eliminación de la reforma laboral, de eliminación de leyes para ayudar a la gente que requiere medicamentos, Medicare. O sea, aquí la Junta ha hecho mucho daño al pueblo, las medidas de austeridad, y realmente hemos normalizado la función de la Junta. Aquí debiera haber un brote con eso que dijo Robert Mujica, de que aquí todavía falta un montón y que no hay fecha de salida. Cuando le preguntaron específicamente, dime la fecha de salida, pues él dijo que había que ver, ¿verdad?, si se podían cumplir. Él titubeó y no explicó, no dijo cuál era la fecha específica. Eso te implica con el resto de la información que la Junta no se va, la Junta hay que sacarla, Alfonso. Y si no tenemos la voluntad de sacar la Junta de Control Fiscal,
aquí pues vamos a ser víctimas de medidas cada vez más excluyentes. Fíjate que aquí hay una denuncia bien contundente de que estamos en un proceso de gentrificación dramático, de que los proyectos que se están anunciando tienen ese propósito de desplazar a los puertorriqueños. Pero ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién tiene que aprobar todos esos contratos? Pues la Junta de Control Fiscal. Y aquí no les estamos haciendo caso. La Junta de Control Fiscal ha respondido a presiones que le han puesto diferentes grupos, que obviamente una vez se resuelve el problema pues se dedican a lo suyo, pero aquí la Junta tuvo que negociar con los camioneros, la Junta tuvo que negociar con el municipio de San Sebastián, cuando el municipio de San Sebastián le hizo oposición a la Junta de Control Fiscal, y así hay otros ejemplos donde la Junta ha tenido que responder. ¿Por qué no se puede hacer un reclamo entonces de oposición a la Junta en términos políticos y de activismo en términos políticos para que la Junta se vaya? Para que la Junta tenga que recoger vela. Si ellos son los que deciden a su entera discreción cuándo es que se cumplen los requisitos de la ley promesa, pues mira que lo decidan, pero por la presión nuestra, no porque ellos decidan en su comodidad de asalariados del gobierno de Puerto Rico, porque son asalariados del gobierno de Puerto Rico, porque Puerto Rico es quien paga todos esos salarios. Pues desde esa comunidad no lo van a hacer. Nadie aboga por terminar su propio empleo, máxime cuando su empleo es un empleo tan favorable. Así que yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho políticos hacia la buena gobernanza, echando a un lado o no viendo el problema de raíz, que es cómo el coloniaje implanta la Junta de Control Fiscal, pues están desviados del objetivo. Y tenemos que reenfocar eso, Alfonso. Enfocarnos en que Ajá. Algo que me resultó preocupante, y para ir terminando, es que los congresistas de ascendencia puertorriqueña, que estuvieron todos allí, prácticamente todos, tampoco expresaron interés en que la Junta se vaya, o si lo expresaron fue de manera muy dócil. Pues claro, yo noté eso también. Sí, hay inconformidad, que si los bonistas están exigiendo esto, pero ¿y qué puede hacer Robert Mujica? Esas son cuestiones de derecho de un caso de quiebra, que realmente será lo que será conforme a lo que la ley promesa establece y lo que establece el Código de Quiebra Federal. Pero no hubo allí ninguna voluntad de cambio para que la Junta se vaya y se resuelva el problema político de Puerto Rico, porque no es que la Junta se vaya y quede entonces la Constitución de Lela se vuelva atrás. No, hay que atajar y eliminar el coloniaje totalmente. Es un proceso de crecimiento que tiene que tener Puerto Rico, no de involución hacia el pasado. Así que yo creo que los congresistas están en la cómoda, y por eso yo creo que la información que surge de ahí es que no va a pasar ningún cambio con la ley promesa, no hay ninguna expectativa de que la Junta se vaya, la Junta va a seguir gobernando a nivel microscópico en Puerto Rico, y mientras aquí no se haga un frente. Me preguntaban en otro medio, ¿y cómo sacamos la Junta? Bueno, hay que hacer un frente, hay que buscar todos los consensos, todos los mínimos que hay, y hay que hacer un frente. Aquí básicamente hay dos partidos principales o dos sectores principales que tienen la mayoría, que abogan por la descolonización inmediata de Puerto Rico, y descolonización con las reservas que hay sobre el proceso de estadidad, que eso es la asimilación total, eso no es descolonización, pero abogan por un cambio en la situación política de Puerto Rico, porque no puede haber una unión ahí, y mientras no haya esa unión, pues la Junta sigue a sus anchas, haciendo y deshaciendo y llevándose el presupuesto de Puerto Rico. Fíjate que uno de los titulares de la vista fue que han gastado ya $2,000 millones. Una barbaridad. $2,000 millones en contratos, en beneficios, en gastos, etcétera, cuando se supone que hubiera costado no más de 300 millones en los primeros 5 años. Así que ni siquiera por el costo, aunque muchos lo señalaron como que es barbaridad, pero ni siquiera por el costo hay una voluntad de sacar a la Junta. Así que nos toca a nosotros. El pueblo tiene que unirse para sacar a la Junta de Control Fiscal, porque vienen medidas dramáticas de austeridad. Porque si vuelven los déficits estructurales de aquí a un par de años, pues entonces vamos a caer en una situación bien seria cuando vengan los aumentos de energía. Alfonso, aumentos que son hijos y consecuencias de las decisiones de la Junta de Control Fiscal, porque al privatizar encareció, le metieron $1,000 millones a Luma,
le han dado más de 600 millones adicionales para gastos operacionales. Le quieren aumentar el presupuesto 300, 400 millones de dólares más. Y van a seguir los aumentos, Alfonso, porque viene luego la cuestión del plan de ajuste de la deuda, que es culpa también de la Junta al no haber implantado lo que dice el escrito, el acuerdo de fideicomiso, el famoso Trust Agreement, que hubiera resuelto esto desde el primer año. Pero ellos no, ellos querían hacer otra cosa, ellos querían ignorar el Trust Agreement porque ahí ignoraban el sistema de retiro. Y con eso se dispararon en el pie y por eso tienen el problemón ahora que no pagaron nunca los gastos administrativos y ahora los bonistas están reclamando 3.000 millones de dólares, que de paso la argumentación es este miércoles ante la jueza Taylor Swain y la jueza va a estar en Puerto Rico. ¿Qué se está planificando para eso? Pues no sé, yo no he escuchado nada. Así que dentro de todo este contexto, Alfonso, la raíz de todos los problemas post promesa, post huracanes, son las decisiones incorrectas, prejuiciadas, favorables a ciertos sectores y no hacia el pueblo de Puerto Rico que ha tomado la Junta de Control Fiscal con el contubernio, obviamente, de la clase política bipartidista. Y si tú te das cuenta de ese historial y quieres identificar la raíz es el coloniaje. Hay que acabar con el coloniaje para poder tener entonces la libertad y los poderes que necesitamos para gestionar nuestro propio futuro. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que pase buen día, que estés bien.